Pues bien, vamos a empezar la sesión de la mañana con la ponencia Las competencias TIC, tratamiento de la información y competencia digital en el aula. La ponente es Elisa María Piñero, que es coordinadora del área de nuevas tecnologías, una compañera de la dirección general, que ya conocerán también ustedes en muchos de los centros. Es un poco la que se va a encargar de explicarnos lo que se está haciendo en la actualidad. Buenos días, bienvenidas, gracias por estar aquí y otra vez bienvenida a los amigos y amigas de Cabo Verde, a los que también tuve la oportunidad de visitar. El consejero me ha dado pie o me ha hecho la introducción a lo que queremos presentar. Nosotros somos el área de tecnología educativa de la Dirección General de Innovación, Promoción y Ordenación Educativa. Somos miembros del antiguo proyecto Medusa y, como la mayoría de ustedes saben, nos dedicamos a todas las acciones de coordinación, de implantación de tecnología, de orientación, de asesoramiento, de detección de necesidades de formación en los centros, etcétera, etcétera. Para bien y para mal, todo el mundo sabe quiénes somos los del proyecto Medusa. Hoy vamos a presentarles cómo llevar, lo que decía antes el consejero, cómo llevar a la parte práctica, hacer unas pinceladas de cómo desarrollar a pie de aula la integración educativa de las TIC. Una segunda parte la va a hacer mi compañero Sergio Fortes, que es cómo trabajamos con el profesorado ante el reto de integración de esa tecnología. Y luego los servicios que ofrecemos al profesorado y a los centros para que esa integración pueda llevarse a cabo. Vamos a empezar con una afirmación contundente. Ya me ha dado pie el consejero. Hoy, usar tecnologías en el aula no es una opción. Ya no es una opción. Uso o no uso. Vamos a dar algunas razones y argumentos, entre muchas. Vamos a ver cómo podemos aproximarnos a hacer esa integración educativa de las TIC. Vamos a hablar en qué consiste la competencia que hasta ahora tenemos, porque como saben todos estamos en transición de desarrollo normativo. Hasta ahora mismo tenemos el texto LOMCE general, pero a día de hoy no tenemos cuál es la relación de las competencias, cómo se va a llamar esta competencia y, como bien estaban descritas antes en el anexo, en qué consiste. Ahora mismo no lo tenemos. Lo que tenemos ahora mismo es la competencia de tratamiento de la información y competencia digital. Nosotros estimamos que la cosa tampoco va a cambiar mucho. Hay que integrar tecnologías en los centros y hay que trabajar con estas tecnologías para nuevas formas de aprender y para el tratamiento de la información en cantidades ingentes que recibimos. Vamos a ver cómo trabajarlo en el aula, algunas pinceladas. Vamos a mirar que el profesorado es un agente clave. Nosotros vamos a implantar tecnología, la consejería tiene que ofrecer la tecnología, los sistemas técnicos, la formación, pero al fin y al cabo, el que está en el aula con la tecnología al frente es el profesorado y el agente clave de que esto se use y con los fines que se usen. Usar tecnología no es una opción. Vamos a ver razones. El impacto de la tecnología en la vida y sus implicaciones en la educación. Ciudadanos del siglo XXI, como bien se decía antes, ¿qué habilidades y competencias necesarias tienen estos ciudadanos? No son las competencias que se nos exigieron a nosotros para llegar al mundo laboral. Igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías, ya también se ha dicho, es inclusión social, es inclusión intelectual, inclusión sociolaboral. Las TIC en la normativa no es una opción porque está en la normativa, es que hay que usar las TIC. Y sobre todo vamos a destacar ser nativo digital, este término que se usa tanto ahora, que los chicos nacen con el iPad en la mano, con el teléfono del papá, con el teléfono de la mamá, y que se los da y a los 5 minutos saben usarlo. Esto no implica que ellos sean capaces de usarlos con fines educativos, con provecho y con fines de aprendizaje. Somos nosotros los que tenemos que ver qué usos y aplicaciones educativas y mejora del aprendizaje tienen las tecnologías. Los chicos, como todos sabemos, porque tenemos hijos, primos, adolescentes, jóvenes al lado, son expertos en herramientas de comunicación y de chatear, pero no son expertos
en el uso de estas herramientas para fines de aprendizaje. Bueno, impacto de la tecnología en nuestra vida. En lo privado y en lo personal, piensen en cómo compramos billetes, cómo compramos entradas, cómo hacemos citas previas, cómo hacemos nuestra declaración de Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estamos contaminados e impregnados de tecnología. En el modo social, ¿cómo nos comunicamos hoy? La mayoría, quien escribe cartas, postales, todos funcionamos con email, con el WhatsApp, lo que se ha convertido últimamente, y en lo profesional. En lo profesional también hemos cambiado nuestra forma de hacer. Desde que empezamos a trabajar ahora, la tecnología también se ha integrado en lo que hacemos. Pensemos en otras profesiones. Pensemos en la medicina, como decían antes, avances científicos y tecnológicos. Pruebas de diagnóstico, la cita, tus análisis ya te los dan por internet, etcétera, etcétera, etcétera. El periodismo, si hay alguna profesión que está herida de muerte en lo que hacía y en lo que tiene que renovarse, es esta profesión. Ya con tu cámara de fotos, tu libretita y tu máquina de escribir y la imprenta, no puedes ser un profesional aquí. Ellos están, el otro día hablábamos con una persona, o sea, el tema de la web y las noticias en web y la urgencia de publicar, de pasar, ha transformado todo lo que hacen. Cuando pensamos en viajar, ya no nos vemos en esta imagen que era un señor haciendo una cola. Todos vamos a internet y buscamos todas las ofertas de lo mejor que podamos encontrar, abaratamos precios, lo hacemos desde casa, etcétera, etcétera. Y el comercio, la globalización, la capacidad de que todo gira, está en el mundo con una velocidad increíble y que tenemos el carrito de la compra a golpe de una tecla en casa. Y en educación, no va a cambiar la cosa. Cambian todas las profesiones, todos se ven afectados y nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo. No es una opción ya. Este es el escenario con el que la mayoría de los que estamos aquí aprendimos y con el que empezamos a ejercer. Y los recursos. Con estos recursos era suficiente. Este nos facilitaba la manera de exponer. Y el saber estaba contenido, localizado en las barreras arquitectónicas del centro y estaba localizado. Y además el conocimiento era finito, entre comillas, es decir, el conocimiento era el que había que hacer, el que había. Incluso los más innovadores empezamos a hacer enseñanza asistida por ordenador, con programitas, a introducir nuevos recursos tecnológicos. Pero el escenario en el que nos estamos moviendo hoy es radicalmente opuesto. Estamos en un aula que está impregnada de tecnología que aportamos desde la administración y tecnología que traen los chicos, aunque lo prohibamos, esto es cuestión de días o de meses o no sé de tiempo, pero ellos tienen en su maleta un aparatito que tiene GPS, cámara digital y tienen unos recursos que tienen gran potencial para aprender. Además, añadimos que la conexión, la conectividad. La conectividad nos ofrece una ventana al mundo y una serie de recursos en lo que venimos a llamar últimamente la nube, que va a cambiar radicalmente lo que tenemos que hacer. Ya esos contenidos enciclopédicos, reproducirlos y aprenderlos y reproducirlos no tienen valor. Otra de las cosas que podíamos reflexionar aquí es lo que los aprendizajes informales, que el alumno aprende fuera con todos estos recursos, tenemos que aprender a integrarlos en el aula. Ciudadanos del siglo XXI. Como bien decían antes, hay muchísimos expertos que se dedican a investigar y a indagar sobre el tema. Nosotros hemos tomado este resumen. Hay un documento que se llama 20 claves educativas para el 2020. Corresponde a los últimos 18 meses de Congreso Internacional de Educarred. Está el documento colgado en la red y merece mucho la pena porque trata muchísimas claves educativas, no solo la tecnología, sino todos los ámbitos que son claves para la educación para el 2020. Participaron 300 expertos
durante 18 meses y hubo varias sedes. La verdad que merece la pena acceder a él. En este documento nos hace como un perfil del ciudadano del siglo XXI, que es lo que necesitaría un chico del siglo XXI o un joven para lanzarse a la sociedad. Necesitamos individuos creativos, emprendedores, críticos, competentes en las TIC, autónomos, emprendedores, con altas dotes sociales que se adapten fácilmente a los cambios laborales, formados en la autonomía, flexibilidad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona con muchas más habilidades y destrezas que la de reproducir contenido o obtener una titulación. Otra de las ideas que se apuntaron, igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías e inclusión. A nivel personal, trabajé 20 años en las Bermudas y a nivel de equipo estamos plenamente convencidos de que el acceso a las tecnologías es inclusivo, porque todas las familias no tienen capacidad de poner en manos de sus niños el último iPad, el ordenador de última generación o gastar una cuota mensual en Internet. No les voy a contar a ustedes lo que son necesidades, que son ustedes los que están en contacto con las familias y con los chicos. Por tanto, la educación debe ofrecer oportunidades de acceso a la tecnología, implantación de tecnología en los centros educativos, que es a lo que debe dedicarse la administración, conectividad y uso efectivo de esa tecnología, es decir, tenemos que aprender a usar esa tecnología con fines educativos y con fines para un mejor aprendizaje. De lo contrario, como bien decía el consejero, y de verdad que yo no había contratado esto antes, estaríamos generando brechas y desigualdades. Brecha que va a ser digital, pero que además va a ser social, va a ser cultural. En este sentido, en la Dirección General hay un objetivo general en el plan anual que habla de un modelo de educación que sea inclusivo y sostenible, y nosotros, como área de tecnología educativa, dentro de nuestro plan de trabajo, tenemos que promover y consolidar la conectividad, el acceso a los recursos y evitar la brecha digital. Y por último, en este punto, las TIC en la normativa. Y es el último punto, pero hay que nombrarlo. Está en normativa, igual que hay que cumplir elementos de cumplir, hay que cumplir lo que se dice. Anteriormente en la LOE aparecían, como les dije, definidas las 8 competencias básicas con su descripción. A día de hoy no tenemos esa descripción de las X competencias básicas y en qué consiste cada una. Pero sí que hay referencias ya en la LONCE, en el texto LONCE. Nosotros estamos empezando a analizar a nivel interno las primeras concreciones curriculares que nos han llegado y también ya tanto en contenidos como en el criterio de evaluación, en los famosos estándares ya empiezan, hay alusiones. Las alusiones que vamos a citar ahora rápidamente. En el preámbulo ya aparece que hay que propiciar condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico. No sé si habrán visto el vídeo este famoso de tecnología o metodología, donde no vamos a hacer lo mismo con tecnología, tenemos que cambiar lo que hacemos. Hay 3 ámbitos o 3 pilares que ellos definen en la LONCE. Habla del plurilingüismo y las tecnologías de la información y la comunicación están entre esos 3 pilares. Y la formación profesional. Hay que trabajarlas en todas las materias. Este párrafo aparece en todo, en primaria, en secundaria, en bachillerato, independientemente en sin perjuicio de que aparezca de forma específica en cada una de las áreas. Es responsabilidad de todo el profesorado, de todas las áreas y de todas las etapas, la implantación de tecnologías y el uso de tecnologías con fines de aprendizaje. Y bueno, luego aparece que hay que promover el uso de la tecnología. Una reflexión muy importante que decíamos antes: ser nativo digital no implica el dominio de las TIC para usarlas con provecho. La mayoría de los chicos, yo cuando hago contrastes, son expertos, como decía antes, en comunicarse con TIC.
pero no saben usar las TIC para trabajo colaborativo. Le hablas a un chico de universidad de, oye, haz un documento colaborativo y trabaja en red con tu compañero y no lo conoce todo el mundo. Tenemos que ser nosotros los que les demos los fines educativos y de aprendizaje con el uso de los recursos. Para eso tendremos que formarnos y aprender qué recursos hay para poder utilizarlos. Bueno, segunda idea, ¿cómo lo hacemos? El tratamiento de la información y competencia digital. Vamos a pasar rápidamente por definición, implicaciones y las dimensiones que tiene la competencia. Generalmente decimos, yo trabajo la competencia digital o no evalúo de la competencia digital o no puedo usar la competencia digital porque no funciona Medusa, porque los recursos, porque no hay internet, etcétera, etcétera, etcétera. Competencia digital se refiere al uso del ordenador y de otros dispositivos y la gestión de archivos. Y en algunos casos más, habilidades en el uso de diversas aplicaciones informáticas. Pero la competencia se llama tratamiento de la información y competencia digital. Y esto no es solamente una cuestión de nombre. El tratamiento de la información implica y requiere muchas más cosas. Implica buscar, obtener, seleccionar, analizar, comprender, procesar, transformar, utilizar, comunicar. Y cuando estamos haciendo todo esto, no lo hacemos por partes, hay que hacerlo de forma integrada, se activan muchos procesos mentales y cognitivos que hay que aprender a integrar y a simultanear. Esta competencia, tal cual está definida y que ustedes conocerán, consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar, comunicar información y para transformarla en conocimiento. Dicho en un parrafito que es fácil, pero como se decía antes también, integrar todo esto y ponerlo en juego y hacerlo a la vez no es fácil, ni metodológicamente, y además nos requiere unas competencias, ni competencialmente, porque tenemos que aprender a utilizar los recursos. Y ver lo que tenemos que, nosotros estamos en un momento donde estos recursos ofrecen muchas posibilidades, pero tenemos que experimentar con esas posibilidades y redescubrir posibilidades educativas. Esta información además nos viene en múltiples formatos y soportes. Manejamos documentos, presentaciones, imágenes, audio, vídeo, y las tenemos en múltiples dispositivos y soportes, con lo cual va aumentando la complejidad. Ya no es la información que tengo que buscar en formato texto en un libro, es información que viene en aluvión de distintas fuentes en soporte y formato. Además, esa conectividad hace que se esté retroalimentando continuamente. De ahí vendría, de esa definición de la competencia, ver las dimensiones que tiene, aunque decimos que hay que hacerlo de forma integrada, pero a efectos de exposición, de yo poderles exponer aquí y de análisis, sí podríamos decir, bueno, las dimensiones que tiene esta competencia, qué es lo que tengo que yo trabajar en esta competencia, serían, pues desde una propuesta de clasificación, la siguiente. Está relacionada con la búsqueda y selección de la información. Dominio, y por tanto requiere dominio de lenguajes específicos, no solamente del lenguaje textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. Además, tengo que trabajar la utilización y gestión de tecnología. Aquí sí es donde entra la competencia digital. Tengo que aprender a usar todo el cacharreo y toda la tecnología para poder usarla con los fines educativos y de aprendizaje. Creación y transformación del conocimiento. Una vez que he accedido a esa información, la he analizado, la he contrastado, la he comprendido, utilizo esa información y llego pues, al grado de metacognición o de tener conocimiento, que como bien decimos, tener información no implica tener conocimiento.
Y finalmente, una dimensión que hay que trabajar es la posibilidad de comunicación y colaboración en entornos digitales, que como ya también se ha dicho, es lo que cambia radicalmente la sociedad en la que estamos viviendo. Una sociedad de inteligencia compartida, de trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Y transversalmente, y muy importante, tenemos que aprender nosotros y tenemos que enseñar a nuestro alumnado la educación en el uso seguro de las tecnologías, de la ciudadanía digital y responsable. Es un entorno virtual, pero es muy social y tenemos que aprender nosotros este código de circulación que hay en un medio que es virtual, códigos éticos, acoso, uso de mi imagen, uso de la imagen, licencias, propiedades de autor, etcétera, etcétera, etcétera. Es una asignatura que tenemos pendiente, en la que estamos empezando a trabajar, porque hay que formar al profesorado y el profesorado tiene que trabajar esto como tema transversal. Somos nosotros los responsables. Si somos los responsables de dar cómo hacer una alimentación sana, somos los responsables de educar en cómo hacer un uso responsable de las tecnologías. Además, el tratamiento de la información y competencia digital no se trabaja de forma aislada, es transversal con otras competencias. Tiene una vinculación muy significativa con la competencia lingüística en todas sus dimensiones, leer, hablar, escribir, etc. A medida que voy consolidando el TICD, el trabajo del TICD y de la competencia lingüística, voy entrando en el territorio de la autonomía personal y del aprender a aprender, porque las tecnologías tienen unas posibilidades enormes en el aprender a aprender y en la autonomía en el aprender. Y el plan lector no está desligado en absoluto de lo que es el tratamiento de la información y el resto de las competencias que estamos hablando. Y lo que hablamos todo el tiempo, es por parte de efectos de exposición, pero a efectos de aplicación en el aula hay que hacerlo de forma integral. ¿Cómo hacerlo? No me voy a atrever en absoluto a decir que con 40 minutos somos capaces de decir cómo trabajar el tratamiento de la información y competencia digital. Vamos a dar algunas pinceladas que nosotros consideramos importantes. Última reflexión para complicar, esto es como en el circo, es más difícil todavía, la complejidad, para ir entrando en esa complejidad de la que hablamos. Una reflexión sobre la evolución del concepto de alfabetización. Como muchos sabrán, la UNESCO, año 1958, una persona alfabetizada era una persona capaz de leer y comprender una oración simple. Para entendernos entre maestros, leer, escribir y las 4 reglas. Con eso ya teníamos una persona no analfabeta. Este concepto, a medida que va evolucionando en la segunda mitad del siglo XX, empieza a evolucionar porque la tecnología y los avances científicos, los requerimientos que tiene un ciudadano para no ser analfabeto van aumentando. Vamos a destacar, hay denominación de muchísimas alfabetizaciones, pero vamos a destacar 3 que a nosotros nos parecen importantes en el momento actual. Alfabetización digital, esta es la que está relacionada en el uso de los dispositivos tecnológicos. Esto sí es competencia digital pura y dura. Tenemos que aprender a manejar la tecnología con las dificultades que a las personas de nuestra generación nos implican. Alfabetización audiovisual es aquella alfabetización encargada de enseñar al alumnado a interpretar los mensajes que nos vienen de los medios de comunicación, de la prensa, con todos los lenguajes que hablábamos antes, textual, icónico, sonoro, etc. Y una que para nosotros es importantísima, que viene en un término heredado de todo el tema de bibliotecas, que es la alfabetización informacional. Y como decíamos antes, todo el tiempo debe estar presente de forma transversal el uso seguro y responsable de la tecnología. ¿Qué es la competencia informacional? Capacidades y habilidades y actitudes relacionadas con el uso de la información en los procesos correspondientes a la búsqueda, tratamiento y comunicación. Y como bien sabemos todos, porque venimos de esa generación, ya estas capacidades ya
estaban relacionadas y han existido siempre con la cultura escrita y el manejo de documentación. Como decíamos, además, la información que nos viene ahora no nos viene solo de texto escrito de la enciclopedia y de la biblioteca, sino que nos viene en forma de aluvión de distintos formatos, textos, soportes, fuentes, etcétera, etcétera. Y como decía, recalcar aquí, los alumnos aprenden muchísimas cosas, el alumnado aprende muchísimas cosas fuera del centro. El aprendizaje informal va cobrando un protagonismo y una intensidad que lo que hace es cambiarnos el rol, otro de los temas que venimos hablando. Ya nosotros no somos los que poseemos el conocimiento que les enseñamos. Ellos ya tienen mucho conocimiento y el conocimiento está no localizado en un espacio ni en un soporte. Entonces nos vamos a tener que convertir en ese director de orquesta de los aprendizajes del aula y en ese DJ, otra metáfora que hay por ahí, el DJ que mezcla todo el contenido que recibe de distintos sitios. Necesitamos nuevas habilidades y aprendizaje. Nosotros hemos tomado, hay muchísimos modelos, además de modelos de trabajo por tareas, por proyectos, etc. Pero para trabajar la alfabetización informacional, generalmente hacemos referencia a este documento. Es el modelo de las 3 fases de Ana Blasco y Gloria Durban. Muchas personas de las que se dedican a alfabetización informacional o a bibliotecas lo conocerán. Y lo que nos gusta 2 cosas de este documento. Uno que es un PDF que publicó la Junta de Andalucía y se puede descargar perfectamente. Y otro que presenta una forma, que es una sola, no es para seguir linealmente, una forma de trabajar la alfabetización informacional en el aula desde un enfoque competencial. Vamos a hacer una pincelada nada más. Presenta cómo trabajar el tratamiento de la información o la alfabetización informacional en 3 fases. El momento de buscar y recuperar información, plantear, localizar y recuperar. El momento del tratamiento de la información, analizar, interpretar y manipular esa información que busco, que encuentro. Y el momento de comunicar el conocimiento. He accedido a la información, la he localizado, la he analizado, la busco, la trato y lo que hago es tunear esa información, remasterizar esa información, transformarla y volverla a comunicar. Por eso hablamos de inteligencia colectiva, de trabajo colaborativo en red, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros queremos destacar cosas que cuando trabajamos con el profesorado insistimos mucho. En el momento de lanzar al alumnado a localizar o a buscar información, no le podemos decir busca en Internet, porque Internet es un mundo brutal. Entonces tenemos que trabajar con pautas y aquí es donde nosotros como docentes tenemos la competencia pedagógica para guiarlos y orientarlos. Describir, en este caso ya combinamos las estrategias metodológicas con el uso de recursos que favorecen o mejoran ese hacer. Describir las actividades para orientar las búsquedas. Vamos a buscar, pero vamos a buscar así, 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 vamos a hacer esto, esto y esto. Definir las fuentes y los recursos posibles en los entornos de consulta. Internet, biblioteca, entrevistas, expertos, etc. Y ayer decía una compañera con la que estuvimos que además el profesorado tiene que prever los sitios donde el alumnado va a buscar y que el alumnado tenga competencia para comprender la información a la que llega. Porque hay información para niños, hay información para científicos, hay información para expertos y no podemos lanzarlos o naufragar solos en Internet. Y en este caso es donde el profesorado tiene que capacitarse y aprender nuevas herramientas y el uso de herramientas TIC que favorecen este tipo de trabajo. Cómo utilizar URLs, cómo hacer documentos donde le pongo enlace a los chicos, cómo aprender a usar los buscadores y a trabajar búsquedas avanzadas que todos no sabemos y se puede aprender y podemos utilizar
estas estrategias para enseñar al alumnado. Hacer búsquedas donde voy filtrando de tal manera, y ahí no es el momento, pero sí hay técnicas para realizar búsquedas avanzadas y enseñar al alumno a canalizar a dónde quiere llegar, información fiable, etcétera, etcétera. No sé si conocen la página de leer.es o de Leeres, probablemente sí, porque es muy conocida, y hay un señor aquí que se llama Felipe Sayas y tiene un artículo muy interesante en este sentido que se llama Para que no te pierdas en la red. Analizar la información, importantísimo, explorar globalmente los contenidos, leer de forma analítica, reconocer los conceptos, descartar lo que es irrelevante, es decir, estrategias y técnicas que ustedes como docentes y como orientadores conocen perfectamente. Recuperar la información, aquí es donde entran todos los recursos tecnológicos acompañando. Ven que en la exposición que hemos hecho, los recursos tecnológicos acompañan las estrategias metodológicas y de enseñanza que nosotros tenemos que desarrollar. Decidir cómo vamos a recopilar, planificar. Esto no debe estar nunca lanzado al azar. Busquen en internet y pónganlo. Vamos a darles plantillas, vamos a darles guiones, etcétera, etcétera. Y este es el modelo de aula que nosotros vemos, ni todo con recursos tecnológicos, ni todo con recursos papel. Hay que integrar todo lo que se hace. A pie de aula, en la comprensión del día a día, este es el modelo de aula, donde conviven y se integran todos los recursos. Aquí destacar los recursos, lo que es la nube, la herramienta de trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. En el documento escalera que muchos conocerán de competencias básicas están descritas perfectamente todos los criterios de la competencia TICD por niveles, con todas las dimensiones que antes hablamos de la competencia de tratamiento de la información y competencia digital. En definitiva, la finalidad del uso de la tecnología es hacer uso habitual de los recursos para resolver problemas reales. Si usar tecnología les complica la vida y no hace mejor lo que hagan, no lo usen, se lo dice la de tecnología. Para usarlo de forma eficiente, es decir, que el aprendizaje que yo consiga sea mejor. Uso funcional, hacerlo para algo. Transversal, es responsabilidad de todos, de todas, áreas, materias y etapas. E instrumental, trabajar de forma integrada, no por partes, todas las alfabetizaciones necesarias, la digital, la audiovisual, la informacional, la ciudadanía digital. Las TIC son un recurso con enormes posibilidades, pero no son un objetivo en sí mismo. No es porque tengo que usar TIC, porque hay que usarlo y porque es moderno. El profesorado es un agente clave, que ya ahora Sergio va a extenderse en esta parte. El profesorado, por tanto, tiene que tener conocimiento y dominio de su asignatura, área o materia, competencia pedagógica y además competencia digital o tecnológica para que todo esto, integrado y combinado, produzcan una integración efectiva de las tecnologías en la educación. Muchas gracias.